Bienvenidos a tutoriales de planificación y procesos. Mi nombre es Marcos Alberto Saavedra, estudio Tecnología Informática de tercer semestre. Los procesos. La definición más simple de un proceso es una tarea que se está ejecutando en el procesador. Como usted puede ver, aquí vemos una definición muy clara de los procesos, el nombre de los procesos, la asignación que se le dio y de dónde y el nombre y el programa de donde viene ese proceso y el estado que está. Un ejemplo muy claro, como ejemplo, Roblesco. Ese proceso viene de Roblesco, o sea, de Zapata de Goli. Ese proceso que está ejecutando. Estado de procesos. Los procesos se pueden bloquearse en su ejecución, porque desde un punto de vista lógico no puede continuar porque espera un dato. Otra vez se define como cuando el proceso está muy largo, el tiempo de cuatro se le acabó y el proceso es expulsado del procesador. Listo, se detiene en forma temporal cuando se ejecutan otros procesos. Algoritmo de planificación. La mejor forma de mejorar los procesos, usualmente la utilización de la CPU es el porcentaje de tiempo que el procesador está ocupado. Por ejemplo, un ejemplo muy simple sería cuando la CPU se está ejecutando, muestra una gráfica. Por ejemplo, cuando el porcentaje de CPU es bajo, significa que la productividad del tiempo del procesador es mayor. Mientras que la productividad de la CPU es la unidad de trabajo por unidad de tiempo. Mientras que la productividad de la CPU sea baja, el rendimiento sea más alto. Pero mientras que el porcentaje de la CPU esté al 100%, la unidad de trabajo se le acumula y se le vuelve muy pesado. Tiempo de retorno. Tiempo que se tarda, tiempo en que se tarda en ejecutarse el proceso. Tiempo de despega. Tiempo en listar el proceso del programa. O el proceso que está despegando para ser ejecutando. La definición más simple de este proceso sería cuando usted va al banco y tiene que hacer una fila. Ese sería el ejemplo más claro y más fácil de explicar. Tiempo de respuesta. El tiempo de un proceso que da la primera respuesta. Por ejemplo, el tiempo que se tarda en ejecutarse y dar la respuesta. Mientras que el tiempo se define como el tiempo mientras que menos se tarde, mayor sea el tiempo de respuesta. Vamos a ver la planificación FIFO. La planificación del FIFO. La definición de FIFO es primera en entrar, primera en salir, por lo cual los procesos se despachan de acuerdo con su tiempo de llegada a la cola. Como podemos ver aquí, el proceso 3 fue el primero en llegar, tiempo de llegada de 0 segundos. Después sigue el proceso 4, que llegó en tiempo de 4. Después sigue el proceso 2, que llegó en un tiempo de 5. Después sigue el proceso 5, que llegó en un proceso de 6. Después sigue el proceso 6, que llegó en un tiempo de 7. Y después el proceso 1, que llegó de últimas en un tiempo de 8. Usualmente los procesos largos hace que usualmente este término no se utiliza mucho,
por lo cual los procesos largos hacen despegar a los procesos cortos, o que los procesos no importantes haga despegar los procesos importantes. Ejercicio de planificación no expulsivo. Estas se definen como el proceso hasta que el proceso no termine, no puede ser expulsado del procesador. Aquí vamos a definir un proceso. El proceso 1, ese llegó en tiempo de llegada de 0, por lo cual ese primero ejecutarse. Después sigue el proceso 2 y 4, que llegado de un tiempo de 1, por cual tiene una prioridad de 1 y 1. En este caso vamos a meter FIFO. En definición, el proceso 2 entra. Después sigue el proceso 4, que le sigue el 2. Bueno, el proceso 2 y 4 ya se ejecutó. Sigue el proceso 3, 5 y 6, que por supuesto ya llegaron. Como el 3, el 5 y el 6, como se puede ver aquí, el proceso 6 tiene una prioridad de 2, por lo cual ese siguiente ejecutarse. Después sigue el 3 y el 5, por lo cual el 5 tiene una prioridad de 3 mayor que el proceso 3. Y por último sigue el proceso 3, que tiene una prioridad de 4 y es el último en la lista. Tiempo de promedio de despegue. Ese promedio de despegue de cada proceso que tomó todos los procesos, eso se define como especialmente la mejor forma de calcular ese comienzo de cada proceso, de 0, 8, 15, 20, 24 y 25. El último no se toma, mientras que el tiempo de promedio de retorno se toma del 8 hasta el 30. Ejercicio de planificación expulsivo. Usualmente eso se define especialmente por la prioridad. La idea central de cada proceso tiene asociación una prioridad, y el proceso ejecutable con máxima prioridad podrá ejecutarse indefinidamente. Vamos a ver aquí en los procesos. Como se puede ver, el proceso 1 llegó de primera y es el único, por lo cual tiene una prioridad de 5, una prioridad muy baja. Se define aquí, por lo cual tiene una gafada, por lo cual solamente se toma 3 quantius, por lo cual otro proceso con mayor prioridad llegó a la escena. En este caso es el proceso 3, que llegó a tiempo de llegada de 3, por lo cual tiene una prioridad mayor que el proceso 1, por lo cual solamente se toma una gafada de la CPU, porque otro proceso con mayor prioridad llegó. En este caso, el proceso 6, que tiene una prioridad de 2, por lo cual solamente se toma una gafada de 1 y le queda 3. El proceso 6 solamente realizó una gafada de 2, por lo cual el proceso 6 terminó hasta ahí, y el proceso 2 llegó con una prioridad de 1. Al proceso 2 se toma toda la gafada de la CPU, por lo cual le queda 0 y ya es expulsado del procesador. Después sigue el proceso 4, que tiene una gafada de 5 y tiene una prioridad de 1,
por lo cual este también es expulsado del procesador. Sigue el proceso 6, que le falta una gafada de 2 más 2, 4, por lo cual este ya es expulsado. Sigue el proceso 5, que por supuesto solamente tiene una gafada de 1 y ese ya es expulsado. Ahora sigue los otros procesos. El amarillo, que tiene una prioridad de 4 mayor que el 1, que una prioridad de 5, es ejecutado primero, por lo cual entonces tenía una gafada de 4, solamente tomó 1, le queda 3 y ese es tomado y expulsado. Sigue el proceso 1, que le falta una gafada de la CPU de 5. Ya. Aquí vemos el tiempo de despegue de cada proceso, por lo cual el proceso tiene un tiempo de despegue mayor que las demás. Mientras que por medio del retorno, vemos que el tiempo de retorno se duró mucho más tiempo. El sistema de planificación Go-Bowl o RR. Los procesos se despachan en FIFO y dispone una cantidad limitada de tiempo de la CPU o división de tiempo o quantum. La CPU es otorgada cuando el proceso no termina. La CPU es otorgada al siguiente proceso en espera. Recuerda que el quantum debe ser lo suficientemente grande como para permitir que la mayoría de las peticiones o procesos requiera de menos tiempo en la duración del quantum. De esa manera, pero cuando el quantum es pequeño, se hace una sobrecarga de los procesos y no es ejecutable. Aquí vemos un ejemplo. El proceso 1 tiene una gafada de 7, por cual el quantum es de 5, por lo cual 5 menos 7 le queda una gafada de 2. Sigue el proceso 2, que tiene una gafada de 5, por lo cual este es impulsado del procesador y es terminado. Sigue el proceso 3, que tiene una gafada de 6, por lo cual solamente termina hasta 5, le queda una gafada de 1. El proceso 4, como el proceso 4 tiene una gafada menor que el quantum, termina antes, por lo cual el proceso 4 solamente termina hasta 19 y no hasta 20. Esto se hace especialmente para mejorar el tiempo del procesamiento. El proceso 5 tiene una gafada de CPU de 3 menos 5, le sobra 2 quantums, por lo cual termina solamente hasta 3. El proceso 6 tiene una gafada de 5, por lo cual esta se ejecuta y es expulsado del procesador. Ahora sigue, vamos a dar la vuelta. Falta el proceso 1, que le falta un proceso de 2 quantums, por lo cual ese es terminado. Y por último queda el proceso 3, que solamente le queda un proceso de un quantum. Tiempo de promedio de espera de 0, 5, 10, 15, 19, 22, 27, por lo cual el promedio de espera de los procesos de 21, mientras que el promedio de retorno es de 26,5. Esa es la planificación GoBowl más utilizado, ya que cada proceso recibe su tiempo y su proceso y su tiempo de trabajo.